Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo y precioso tutorial y vamos a comenzar y vamos a dar inicio con esta preciosidad de Sirenita Ariel para arrancar con los tutoriales de princesitas de un tamaño promedio, no muy grande, no muy chiquito. Vamos a dar inicio con esta Sirenita Ariel y como vieron en las foticos anteriores, les voy a enseñar los dos trajes. Vamos a hacer este, que es el que tiene su colita de sirena, su cuerpo en sirena y su brasier o su tot. Y el número 2 que les estaré mostrando a continuación, que es su vestido ya con sus piernas, ustedes conocen la historia, y ella se convierte en una persona con piernas y un vestido muy precioso que le vamos a hacer con sus zapatitos. El cuerpo base de nuestra Sirenita Ariel mide 26 centímetros. Pero con este traje nos mide alrededor de 31 a 32 centímetros debido a la colita de sirena, ¿vale? Vamos a estarla tejiendo, como ustedes la ven, con un cabello precioso así, en tiritas, y le vamos a acomodar el peinado y su cabellera de esta manera. Vamos a estar haciendo cada pieza de su traje de quitar y de poner para poder ponerle el segundo vestido, ¿vale? Vamos a estar realizándola con una aguja número 3.5 milímetros y un hilo de gruesor de 2 milímetros. Si la quieres más grande, más pequeña, solo debes variar esta numeración de aguja y gruesor de lana. Esta colita de sirena se le quita, como pueden ver, y queda en sus piernitas. También su tot se le quita para poder colocarle el segundo traje, que es el vestido. Tenemos por acá el vestido y van a necesitar un botoncito para colocarle en la parte de atrás. Un botoncito muy chiquitito para que te quepa en medio de las ranuras de las rondas. Su lacito para la cabeza, que se le coloca y hace juego con el vestido. Y este lacito vamos a necesitar un ganchito de ropa bien pequeñito como este para podérselo quitar y poner cuando queramos cambiarla con la cola de sirena, ¿vale? Vas a necesitar todos estos implementos y la lista de materiales, gramos, la cantidad de cada color, la encuentras en la descripción del video como siempre. Ahí encuentran los gramos de cada color, lo que vas a necesitar. Acompáñame y te voy a mostrar cómo queda con el primer traje, con el vestido y su lacito. Acá la tenemos ya vestida con su trajecito número 2, con sus zapatitos o su traje número 1, como lo quiera llamar, son dos trajes. Este con el vestido, los zapatitos y su lacito en la cabeza, ¿vale? Para que se lo realices también y tejas junto conmigo los dos trajes. Espero que lo disfrutes y arranquemos con el tutorial. Vamos a dar inicio con el cuerpo base. Vamos a trabajar primeramente el cuerpo completo, todo su cuerpecito, como base para realizar nuestra sirenita, pero también este cuerpo base tenlo presente, guárdalo en tus videos favoritos porque va a ser el cuerpo base que vamos a seguir utilizando en los tutoriales de acá en adelante. Vamos a realizar varias princesas, entonces vamos a utilizar este mismo cuerpo base para muchas de ellas, para que las realices junto conmigo como una colección muy especial y muy hermosa. Vamos a comenzar con los brazos. Primero vamos a escoge un hilo de color piel o un cremita y vamos a realizar primeramente dentro del anillo mágico 7 puntos. 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos dentro del anillo mágico. Te recuerdo y ya sabes que este cuerpo base
y todos mis demás tutoriales los puedes realizar tejiendo en espiral o puedes también subir rondas como lo hago yo con cadenas, pero también lo puedes trabajar en espiral como más te guste y es el mismo patrón. La ronda número 2 vamos a hacer. En la ronda número 2 vamos a trabajar estos mismos 7 puntos. 7 puntos que tenemos en el anillo mágico. Y lo vamos a hacer en la ronda 2, en la ronda 3 y en la ronda 4. 3 rondas vamos a tejer de estos mismos 7 puntos. Cuando tengas esas 3 rondas y con la del anillo mágico serían 4 rondas, vamos a realizar la ronda número 5. Vamos a tejer 2 puntos, 1, 2, luego hacemos una disminución y terminamos tejiendo 3 puntos, 1, 2 y 3. Aquí nos van a quedar 6 puntos en total. El resto de nuestro bracito lo vamos a tejer con 6 puntos en cada ronda. Vamos a tejer desde la ronda 6 hasta la ronda número 16, en total 11 rondas más de estos mismos 6 puntos. Vamos a ir tejiendo esas 11 rondas hasta que en total completemos 16 rondas de nuestro brazo. Allí terminaríamos los brazos, cuando tengas 16 rondas. Yo tengo que seguir tejiendo 11 rondas que me hacen falta aquí para completar esas 16. Y a medida que voy tejiendo, voy introduciendo con la ayuda de las tijeras o de otro implemento un poquitico de relleno. ¿Listo? El bracito, este lo tengo que terminar, pero ya aquí tengo uno terminado. Miren, tengo las 16 rondas y rellené un poquito nuestro brazo. Así vamos a hacer el otro. Vamos a hacer 2 bracitos. Cortamos la hebra pequeña porque vamos a unir y a empalmar nuestros brazos a medida que tejemos el cuerpo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esos 2 bracitos y vamos a pasar a realizar las piernas. Vamos a comenzar ahora con los pies y nuestras piernas. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos nuestro anillo mágico y en nuestra ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 7 puntos. Un aumento, 2 aumentos y así por toda nuestra ronda. Aumento en todos los puntos. Y terminaremos esta ronda número 2 con 14 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En esta ronda número 3 vamos a tejerla toda tomando solo la hebra trasera. Y realizamos estos mismos 14 puntos. Tomando solo la hebra trasera. La ronda 4 y la ronda 5 la vas a realizar también de los mismos 14 puntos, pero ya vamos a tomar todo el punto. Vamos a realizar, vamos a girar nuestro trabajo y vamos a realizar la ronda 4 y 5 tomando ya todo el punto. También de los 14 puntos que tenemos aquí.
En la ronda número 6 vamos a realizar 3 puntos, 1, 2 y 3, y realizamos 4 disminuciones seguidas. Una disminución, otra disminución, serían 2, 3 y última disminución, 4. Y terminamos nuestra ronda tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3. En total, en la ronda 6 nos quedaron 10 puntos. Vamos a realizar la ronda 7 y la ronda 8, 2 rondas de estos mismos 10 puntos que tenemos acá. Pasamos a la ronda número 9. Vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos quedaría un último punto. En ese vamos a tejer un aumento. Pasamos a la ronda número 10, 11 y 12. Vamos a hacer 3 rondas. 3 rondas de estos mismos 11 puntos que nos quedaron acá. Tejemos 3 rondas de 11 puntos cada una. Pasamos a la ronda número 13. En esta ronda 13 vamos a hacer los aumentos en la parte del frente simulando la rodilla. Vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Luego tejeremos 3 aumentos seguidos, 1, 2 y 3 aumentos. Terminados los 3 aumentos de la rodilla, vamos a terminar la ronda con 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Esta ronda número 13 nos quedan en total 14 puntos. La ronda número 14 vamos a realizar primeramente 12 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y nos quedan 2 puntos para terminar la ronda. Allí vamos a hacer una disminución. En esta ronda 14 nos han quedado 13 puntos en total. Vamos a ir rellenando nuestra pierna a medida que avanzamos y vamos a tejer ahora desde la ronda 15 hasta la ronda 20. Vamos a tejer 6 rondas de punto sobre punto de estos mismos 13 puntos. Cuando ya hayan tejido las 6 rondas que les acabo de indicar, terminaríamos la primera pierna. Aquí tengo la primera terminada. Así les van a quedar la piernita. En total, toda la pierna tiene 20 rondas. Y cortamos la hebra. La rellenamos muy bien. Y hacemos la segunda exactamente igual que la primera. Pero no vamos a cortar la hebra como la primera porque vamos a unir con nuestra primera pierna y empezar a trabajar el cuerpo. Vamos a realizar esas 2 piezas. Terminada la segunda pierna, vamos a ubicarnos con puntos deslizados en todo el centro de la parte interna de nuestra pierna. Yo tuve que realizar 4 puntos deslizados para ubicarme allí. Y vamos a realizar 2 cadenas al aire, 1 y 2.
Y vamos a hacer un punto deslizado en la parte interna también lateral de nuestra primera pierna. Y vamos a comenzar a tejer el cuerpo. Debes estar ubicada en la parte de atrás de las piernas con los piecitos hacia adelante para que las terminaciones o comienzos de cada ronda nos queden en la parte de atrás. Vamos a comenzar a tejer la primera ronda de nuestro cuerpo. En esta primera ronda vamos a tejer todos los puntos que tenemos en la pierna, 13 puntos. De esta forma vamos tejiendo toda la pierna y cuando lleguemos a las cadenas, yo ya voy llegando allí. Vamos a tejer los 2 puntos sobre las 2 cadenas y pasamos a tejer todos los puntos de nuestra segunda pierna, los 13 puntos de la segunda pierna. Y cuando terminemos vamos a tejer los 2 puntos de las 2 cadenas, pero por la parte de atrás. ¿Listo? En total, en esta primera ronda del cuerpo nos van a quedar 30 puntos. Estos mismos 30 puntos los vamos a tejer en la ronda. Vamos a tejer esos mismos 30 puntos por la ronda 2, 3 y 4. Vamos a tejer 4 rondas hasta la ronda 4 de estos mismos 30 puntos. Ya tejimos la primera. Vamos a hacer la 2, la 3 y la 4. Pasamos a la ronda 5 del cuerpo. Y vamos a realizar un patrón de disminución. Vamos a tejer 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. Este es el patrón que vamos a tejer por toda la ronda. Lo debemos repetir. 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Repitiendo este patrón toda la ronda hasta terminar, vamos a tener en total 24 puntos. Vamos a tejer en la ronda 6 estos mismos 24 puntos. Vamos a hacer una ronda de punto sobre punto. Terminada la ronda 6, vamos a hacer la ronda 7 con un patrón de 2 puntos, 1 y 2. Y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda. 2 puntos y una disminución. Al terminar toda la ronda nos van a quedar en total 18 puntos, ¿vale? Y vamos a tejer desde la ronda 8 hasta la ronda 13, 6 rondas de esos mismos 18 puntos. Vamos a realizarlo. Terminada la ronda número 13, se va a ver así nuestro cuerpo. Quiero mostrarles. Y vamos a rellenar muy bien la cadera, las piernas y la parte baja de nuestro cuerpo. Acá esta parte del tronco vamos a rellenar muy bien y así vamos a ver nuestro cuerpo con la cintura. Vamos a, después de rellenar muy bien, a continuar tejiendo y vamos a realizar la ronda 14 y la ronda número 15 tejiendo esas 2 rondas de estos mismos 18 puntos. Vamos a tejer la 14 y la número 15.
En la ronda número 16 vamos a ubicar nuestros brazos, así que vamos a empezar tejiendo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tienes que ubicar el primer brazo en todo el costado de nuestro cuerpo. Si no has llegado allí, tienes que hacer más o menos puntos. Lo debes hacer para ubicarte en la parte lateral de tu cuerpo y así poder comenzar a tejer los puntos del brazo. Vamos a tomar el brazo y vamos a tejer los 6 puntos que tenemos en el brazo. 1, 2, 3, 4, 5 y nos falta uno, 6. Y pasamos y continuamos tejiendo donde íbamos en el cuerpo. Vamos a tejer 9 puntos en el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a ubicar el segundo brazo y repetimos lo mismo, tejemos los 6 puntos del brazo. Ajustamos y comenzamos a tejer los 6 puntos del brazo. Y luego de que tejamos los 6 puntos, ya estoy acá terminándolos, vamos a tejer los puntos que nos falten del cuerpo. Aquí me quedaron 3 puntos. 1, 2 y 3. Hemos terminado la ronda 16 con los brazos ya ubicados. Miren así. Y nos han quedado en total 30 puntos. La ronda 17 vamos a tejer 2 disminuciones solamente en toda la ronda y las vamos a hacer en los hombros. Vamos a tejer hasta que lleguemos a nuestro hombro. Aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8. Hago una disminución en el brazo o en el hombro y continúo tejiendo todo el frente de mi cuerpo hasta llegar al otro hombro. Cuando tejamos todo esto y lleguemos al otro hombro, volvemos a hacer otra disminución aquí y terminamos la ronda. En esta ronda 17 nos van a quedar 28 puntos en total. Voy a darles las indicaciones de las rondas siguientes que son de disminuciones, para que el cuerpo se vaya cerrando nuestros hombros y poder llegar al cuello. La ronda 18 vamos a tejer un patrón de 5 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 24 puntos. La ronda 19 vamos a tejer un patrón de 2 puntos, una disminución. Repetimos toda la ronda ese patrón y nos van a quedar en total 18 puntos. La ronda número 20 vamos a hacer un patrón de 1 punto y una disminución. Repetimos toda la ronda y nos quedan en total 12 puntos. La ronda número 21 vamos a hacer 2 puntos, una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan solo 9 puntos. La ronda 22 y 23 vamos a hacer 2 rondas, esas 2 rondas
de esos mismos 9 punticos que nos quedan. Ese sería nuestro cuello. Vamos a hacer esa ronda de disminuciones. Ahí terminamos el cuerpo, pero vamos a rellenar muy bien nuestros hombros, nuestros brazos y todo a medida que vayamos tejiendo. Así hemos avanzado, como se ve nuestro cuerpo, todo bien rellenadito, y hemos avanzado hasta nuestro cuello. Vamos a empezar a tejer los aumentos para hacer nuestra cabecita. Vamos a comenzar la primera ronda de la cabeza. Ya terminamos el cuello, ahora vamos con la primera ronda de nuestra cabeza. En esta primera ronda vamos a realizar aumento en todos los puntos. En todos los puntos vamos a realizar aumento. Y al finalizar nos van a quedar en total 18 puntos. Aquí tengo la unión del hilo porque el anterior se me acabó y tuve que anudar el nuevo hilo. En la ronda 2 de nuestra cabeza vamos a realizar el patrón de un punto y un aumento. Vamos a hacerlo. Un punto y un aumento. Repetimos este patrón toda la ronda, un punto y un aumento, hasta terminar la ronda. En total nos van a quedar 27 puntos. Voy a darles las indicaciones de rondas de aumentos para que las vayan realizando. En la ronda 3 de la cabeza vamos a hacer el patrón de 2 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón y nos quedan 36 puntos. La ronda 4 vamos a hacer un patrón de 5 puntos y un aumento. Nos vamos a saltar y vamos a hacer 5 puntos, un aumento, y nos van a quedar repitiendo ese patrón 42 puntos. En la ronda 5 vamos a hacer 6 puntos y un aumento como patrón. Repetimos toda la ronda 5, 6 puntos, un aumento, y nos quedan 48 puntos. La ronda 6, que es la última de aumentos, vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón, 7 puntos, un aumento, y nos quedan en total 54 puntos. Hasta la ronda 6 vamos a hacer aumentos y comenzaremos rondas de punto sobre punto de esos 54 puntos. Así se ve la cabeza hasta la ronda número 6, donde realizamos 7 puntos y un aumento. Tenemos en total 54 puntos. Vamos a tejer rondas de estos mismos 54 puntos, no le vamos a hacer más aumentos. Vamos a tejer desde la ronda 7 hasta la ronda 19 de la cabeza, ¿no? Recuerda que comenzamos rondas de la cabeza desde los aumentos que hicimos después del cuello. Hasta la ronda 19 trabajaremos los mismos 54 puntos. Y ya les indico en qué rondas vamos a ubicar nuestros ojos. Así hemos avanzado en nuestra cabeza cuando ya llegamos hasta la ronda 19. Vamos a ir rellenando, poniendo bastante relleno en nuestro cuello para que nos quede bien firme, y además de eso, como este patrón de este cuerpecito lo vamos a usar para otras princesas, otras muñequitas que van a llevar bastante cabello, abundante cabello, necesitamos un soporte interno. Entonces vas a utilizar, puede ser una barra de silicón bien gruesa o un tubito de
de globos, que sea de plástico, que te quepa aquí en la abertura de nuestro cuello. Y lo vamos a colocar allí muy firmemente, también con el relleno. ¿Listo? Y vamos a ir rellenando. Vamos a ubicar nuestros ojitos de seguridad entre las rondas 7 y 8 de las 13 que acabamos de hacer. ¿Listo? No se me confundan. La 7 y la 8 entre las 13 que hicimos. ¿Listo? Contamos desde la primera que comenzamos de punto sobre punto y contamos hasta llegar a las 7 y 8. Entre esas dos rondas ubicamos los ojos. No vamos a contar desde el inicio, sino desde las 13 que hicimos. ¿Listo? Entre las 13 contamos la número 7 y 8 y allí ubicamos nuestros ojitos y los colocamos con unos 6 puntos de separación entre ellos, ¿vale? Vamos a continuar con rondas de disminuciones. Y a medida que se va cerrando, vamos a ir rellenando para que nos quede bien redondita. Voy a darles las indicaciones de las rondas de disminuciones. Vamos a hacer disminuciones de manera ordenada y con el patrón que en cada ronda les indique. En esta ronda número 20 vamos a tejer 7 puntos. 3, 4, 5, 6 y 7 y hacemos una disminución. Este va a ser nuestro patrón para toda la ronda. Vamos a repetir este patrón por toda la ronda. 7 puntos, una disminución. En esta ronda nos van a quedar en total al terminar ese patrón 48 puntos. Las siguientes rondas, la ronda 21, vamos a hacer el patrón de 6 puntos, una disminución. En cada ronda vamos disminuyendo la cantidad de puntos. En la ronda 21 vamos a hacer 6 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 42 puntos. En la ronda 22 seguiría un patrón de 5 puntos, una disminución. Repetimos y nos quedan 36 puntos. La siguiente, la ronda 23, vamos a hacer el patrón de 4 puntos, una disminución. Repetimos y nos quedan 30 puntos. Así hasta cerrar la cabeza. La siguiente, la ronda 24, hacemos el patrón de 3 puntos, una disminución. Repetimos y nos quedan 24 puntos. Así se va a ir cerrando. La ronda 25 hacemos el patrón 2 puntos, una disminución. Repetimos y nos quedan 18 puntos. La ronda 26, un punto, una disminución. Repetimos y nos quedan 12 puntos. Y la última ronda 27, disminución en todos los 12 puntos y nos van a quedar 6 puntos. Allí ese agujero lo vamos a cerrar con la aguja lanera, vamos a dejar una hebra larga para poder cerrar y con esa misma hebra poder hacer la nariz. ¿Listo? Vamos a dejar hasta allí y ya les indico cómo nos va a quedar con todas las disminuciones. Vamos a hacer esas rondas bien ordenadas, las disminuciones. Así ha quedado nuestra cabecita bien rellenadita y ya completamente cerradas todas las rondas. Y he pasado esta hebra que me quedó acá del anillo que nos quedó al final y con la aguja lanera vamos a bordar la nariz. Nos vamos a ubicar en el centro de nuestros ojitos. Vamos a abarcar solamente 3 puntos para realizar y bordar la nariz. Y lo vamos a hacer en la ronda donde terminan nuestros ojos. En mi caso, terminan aquí y lo voy a hacer en esa ronda donde terminan. Voy a ubicarme, voy a escoger 3 puntos centrados en medio de nuestros ojos. Aquí ya tengo 1, 2, 3 puntos y saqué la hebra por allí y voy a meterla en el tercero. Voy a abarcar solo 3 puntos. Vamos a pasar varias veces la hebra por el mismo lugar, de un extremo al otro, de esta forma, ajustando un poquitico. No ajustamos mucho para no dañar la horma del tejido.
La voy a pasar una vez más. Y quedaría lista nuestra nariz. La saco por otro extremo para perder la hebra. De esta manera. Y la voy a perder en otro punto más atrás donde va a quedar el cabello. Así hemos terminado ya con nuestro cuerpo base. Ya ha quedado nuestro cuerpo todo terminado. Como pueden ver, todo bien terminadito. Lo último que nos haría falta serían sus orejitas. Para las orejitas solamente vamos a hacer dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena y cerramos nuestro anillo mágico. Esta sería nuestra primera orejita. Cortamos la hebra larguita para poder coser a la cabeza. La vamos a coser en los costados de la cabeza, diagonal en la misma dirección donde terminan nuestros ojitos. Debemos realizar 2 orejitas iguales y ahí sí terminaríamos ya nuestro cuerpo base. Vamos a comenzar con el cabello. Para el cabello vas a utilizar un rojo bastante encendido, en mi caso utilicé un rojo bastante fuerte y vamos a realizar la base del cabello primeramente en un anillo mágico. Lo demás lo vamos a trabajar en tiras de cabello, pero vamos a realizar primero nuestra base para esas tiras. Primero vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y en nuestra ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la ronda número 3 vamos a realizar el patrón de un punto y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda. Un punto y un aumento. Cuando terminen esa ronda nos van a quedar 18 puntos en total. Un punto y un aumento. Repitiendo ese patrón. Para pasar a la ronda número 4 vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera. ¿Listo? La ronda 4 y la ronda 5 las vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. Vamos a hacer en esta ronda un patrón de 2 puntos y un aumento. Vamos a hacer solo tomando la hebra trasera. 2 puntos y un aumento. Allí nos van a quedar en total 24 puntos. Dos puntos y un aumento. La última ronda de nuestra base vamos a hacer 3 puntos y un aumento, tomando la hebra trasera solamente. 3 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 30 puntos en total. Cuando terminamos ya esa última ronda, la ronda 5 con 30 puntos, vamos a empezar a realizar las tiras de cabello.
y vamos a empezar a realizar la tira más cortica, que es la que vamos a ubicar delante de sus orejitas. Vamos a hacer 10 cadenas. Y desde la segunda cadena empezamos a trabajar medias varetas. Vamos a hacer las tiras de cabello en media vareta. Vamos a hacer 9 medias varetas hasta llegar a la base de nuestro cabello. Cuando llegamos a la base, vamos a saltarnos un punto y en el siguiente haremos un punto deslizado. Ahora vamos a realizar tiras de 33 cadenas. Vamos a hacer las tiras que van ubicadas en la parte de atrás de nuestra cabeza. Vamos a hacer 33 cadenas y desde la segunda cadena comenzamos a trabajar 32 medias varetas. Recuerda que las tiras todas van tejidas en media vareta. Trabajamos toda la tira y cuando lleguemos a la base saltamos un punto y hacemos punto deslizado en el siguiente punto. Así vamos a hacer con todas las tiras. Vamos a trabajar 10 tiras de 33 cadenas. Luego trabajaremos una tira de 10 cadenas como hicimos al inicio para la otra orejita del otro extremo y terminamos con 3 tiras de 18 cadenas. Al terminar nos van a quedar 15 tiras de cabello en total, las de la parte del rostro y las de la parte de atrás. Vamos a hacer la segunda ronda de tiras de cabello y donde quedamos vamos a realizar puntos deslizados hasta ubicarnos en la segunda ronda hacia arriba donde tenemos las hebras delanteras. ¿Listo? Vamos a hacer un punto deslizado, lo giramos así y inmediatamente en el punto de arriba hacemos un punto deslizado. Y vamos a empezar a trabajar 18 cadenas. Vamos a hacer tiras de 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Trabajamos igualmente desde la segunda punto media vareta hasta llegar a la base. ¿Listo? Igualmente que en la ronda anterior vamos a saltarnos un punto en la base y hacemos punto deslizado cuando lleguemos aquí. Vamos a hacer en total 5 tiras de 18 cadenas, que son las que vamos a ubicar hacia un costado en la frente para dar el peinado característico de nuestra sirenita. Y el resto serían 7 tiras que vamos a trabajar de 33 cadenas, que van a cubrir la parte de atrás de nuestra cabeza con las que ya realizamos. Vamos a hacer 5 de 18 cadenas y 7 de 33 cadenas. Cuando terminemos esas rondas de cabello, esas tiras de cabello, vamos a ubicarlo así como lo tengo en nuestra cabecita. Vamos a ubicar las primeras tiras que hicimos de 10 cadenas frente a las orejas y ahorita voy a ponerle alfileres porque nos vamos a ayudar mucho de los alfileres. Aquí también vamos a poner esa tira frente a la orejita y las últimas que hicimos acá en la última ronda, que hicimos 5 tiras de 18 cadenas, todas van a ir hacia un costado con punticos de costura muy pequeñitos en cada una de las puntas para que nos quede hacia un costado en la frente. Las demás en la parte de atrás vamos a ir ubicando una a una y dándole unas puntaditas en la mitad de la cabeza para que no se nos levante. ¿Listo?
Vamos a ubicarlas, siempre les recomiendo ubicar primero las tiras de cabello con los alfileres y luego ir pasando las puntadas con la aguja de costura, la aguja lanera, ir pasando puntaditas en los extremos de nuestras tiras de cabello. Quiero mostrarte cómo lo he ubicado con alfileres. Miren, acá las tiras de la parte de atrás las estiramos un poco y las vamos a coser en la misma distancia de nuestras orejitas. ¿Listo? Tapando toda la parte de atrás. Y estas tiras de 18 cadenas que hemos tejido, vamos a darle unas puntaditas hacia un costado de la oreja, de esta manera. Me falta ponerle alfileres a estas, ¿listo? Y el rostro, los ojitos, si no sabes cómo bordar los ojitos en el canal, tengo varios tutoriales con los que hemos bordado otras muñecas. Le hice una lineecita de color celeste clarito del vestido alrededor del ojo, desde la parte de arriba hasta abajo. Luego le hicimos una de hilo verde, igualmente desde arriba hasta abajo. Y luego hicimos desde la parte interna una lineecita hacia el extremo lateral y dos lineecitas tomando una ronda hacia arriba simulando pestañas. Las cejitas, dos ronditas encima del ojo, las ubicamos de una ronda atravesando hasta abajo de forma diagonal. Y la boquita se la hicimos 1, 2, 3 ronditas debajo de los ojos, una lineecita diagonal también hacia abajo, tomando solo una ronda. Así hemos bordado su rostro. Si se te dificulta un poco, puedes ayudarte con los tutoriales que tengo en el canal y yo sé que poco a poco con práctica lo vamos a ir logrando. Vamos a dejar hasta acá el tutorial parte 1 donde ya realizamos todo su cuerpecito base y su cabello. Vamos a pasar al tutorial parte 2 donde vamos a continuar con sus trajes, su vestido y su colita de sirena, bueno, y todo lo demás que nos hace falta. El enlace les va a salir a continuación o aquí en la descripción del video puedes picar el enlace y pasemos a tejer todo lo demás para terminar nuestra sirenita.